Queremos en esta sesión discutir consideraciones respecto a la implementación de guías de práctica clínica de analgesia en escenarios de cirugía ambulatoria. Entonces, para el desarrollo de la presente charla, vamos a pues, puntualizar en estos ítems. Uno, contextualizar un poco y mencionar los retos que se implican asociados al tema de cirugía ambulatoria. Lo otro es definir unos conceptos claves en la estructuración de las guías, como es analgesia multimodal, analgesia preventiva, analgesia transicional, el dolor de rebote, que es una entidad que se viene discutiendo de forma reciente, y las clínicas de dolor transicional. Finalmente, ya unos conceptos respecto a guías de práctica clínica de calidad, unos lineamientos internacionales pertinentes para el tema y unas conclusiones finalmente. Entonces, como lo podemos ver, el volumen de literatura ha venido creciendo de forma exponencial respecto a la cirugía ambulatoria y eso se encuentra relacionado con varios elementos o con varios factores. Por una parte, todo el desarrollo tecnológico, desde la parte anestésica, desde la parte quirúrgica, relacionado con estrategias de medicamentos, relacionados con sistemas de monitoría, con la inclusión de la ecografía entre la medicina perioperatoria y por otra parte, todo la implementación de herramientas de la parte quirúrgica que cada vez hacen que los procedimientos sean menos invasivos, menos traumáticos y con mejores desenlaces postoperatorios. Otra parte importante es la austeridad y costo efectividad de los servicios. Digamos que es un factor que se ha venido haciendo mucho más evidente en esta época post-pandemia, donde queremos optimizar toda esa parte de recursos y también relacionado con los temas de sostenibilidad que van de la mano. Todo esto va a estar enmarcado dentro de estrategias que garanticen calidad de los pacientes, satisfacción y uno de los elementos más importantes, que todo se realice dentro de estándares de seguridad. Actualmente, más o menos el 75% de la cirugía electiva se está realizando dentro de escenarios de cirugía ambulatoria. ¿Cuál es el reto? Que cada vez los procedimientos son de mayor complejidad y los procedimientos son más dolorosos. Entonces, si no tenemos un adecuado sistema o unas guías que nos garanticen un adecuado control sintomático de los pacientes en el postoperatorio, no sería viable implementar estos protocolos de cirugía ambulatoria. Cuando hablamos de costos, en este estudio en donde se comparan pacientes que llevaban a reemplazo articular de miembro inferior en escenarios ambulatorios y hospitalarios, hubo una diferencia de $1,722 por cada paciente, que si lo llevamos a las estadísticas de este volumen de procedimientos a nivel mundial, es bastante significativa. Y eso hablando solo de un solo procedimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el reto de los programas de cirugía ambulatoria? Cuando miramos algunos parámetros de calidad de estos programas, la readmisión y las admisiones hospitalarias no planeadas, la causa principal es el mal manejo control sintomático y dentro de esto el dolor está encabezando la lista. Entonces el dolor postoperatorio se configura como un elemento limitante eventualmente para la implementación de servicios exitosos. Nuevamente, 33,000 pacientes llevados a cirugía cervical en donde la tasa de reingreso fue motivada por mal control del dolor, siendo el factor más importante dentro de lo que se documentó en este estudio. Entonces, si hablamos de dolor agudo postoperatorio, los números no son adecuados. Encontramos que van en índices desde 5,3% hasta el 30% de un dolor mal controlado dentro de severidad moderada a severa, dentro de intensidad moderada a severa. Y al cuarto día se han encontrado también que alrededor del 9% de los pacientes todavía persiste con dolor mal controlado. Entonces, ¿qué pasa con ese dolor mal controlado en el postoperatorio inmediato? Que va a condicionar varios desenlaces desfavorables para el paciente, pero una entidad muy importante es el dolor crónico postoperatorio, que de igual forma los índices son bastante representativos, alrededor del 10 al 50% de los pacientes van a tener dolor crónico postoperatorio y de estos el 2 al 10% va a tener un dolor severo. Es una entidad que es bastante, digamos que ya antigua, desde los 90 se viene hablando del dolor crónico postoperatorio, con estrategias para disminuir su incidencia, con procesos fisiopatológicos definidos, pero a pesar de eso, continuamos con estos números. Factores de riesgo se han definido desde la parte demográfica, unos intervenibles en el preoperatorio, en el postoperatorio, otros factores clínicos relacionados con la enfermedad como tal que genera la indicación del procedimiento quirúrgico, las comorbilidades y las intervenciones que nosotros podamos hacer dentro de la parte intraoperatoria. El dolor de por sí se configura como un elemento
decisivo o bastante representativo dentro de los factores de riesgo para el dolor postoperatorio, tanto en el escenario prequirúrgico como en el dolor agudo postoperatorio. Otros factores como psicoafectivos que también son susceptibles de intervenir en todo el, digamos que transcurso de la atención del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Porque a pesar de que esta entidad es tan antigua, todavía sigue con unos índices tan altos de presentación. En este paper se hace referencia a algunos factores relacionados con el paciente, relacionados con umbrales del dolor, expectativas, con las pautas de autocuidado, cómo siguen estos pacientes las indicaciones que le da el cuerpo médico. Otros factores relacionados ya directamente con la práctica médica, relacionado con cómo se está manejando el dolor, qué conocimiento tienen respecto a esa parte, cómo se establecen los sistemas de formulación, cómo es el seguimiento y la valoración del dolor en el posoperatorio y el trabajo en equipo y los sistemas de educación continuada. Y otros factores que son a nivel institucional. A mi institución le importa que estos pacientes salgan con dolor crónico o lo que le importa a la institución simplemente es operarlo y darle el egreso hospitalario. ¿Qué recursos dispone la institución para que podamos implementar estas guías, para que tengamos equipos multidisciplinarios? También son factores decisivos en esta parte. Entonces, ¿qué podemos hacer para este dolor crónico, para impactar en la incidencia, para impactar en este dolor agudo? Entonces, tenemos esquemas de analgesia multimodal definido como estrategias de utilización de más de 2 medicamentos con diferentes targets sobre la vía nociceptiva. Tenemos estrategias de analgesia preventiva. Digamos que antes se hablaba de analgesia preventiva o preincisional, que eran estrategias de administración de medicamentos previo a la incisión, pero digamos que no se acobijaba los procesos fisiopatológicos que se generaban posterior a la incisión, toda la cascada inflamatoria, todos los mediadores y todos los sistemas de sensibilización tanto a nivel central o periférico. Entonces, a este momento, este concepto preventivo ya no es vigente y surgió otro para reemplazar lo que es preventivo, donde tenemos intervenciones desde el preoperatorio, preincisionales, en el intraoperatorio y en el posoperatorio. El dolor de rebote, digamos que es un concepto que se viene discutiendo de forma reciente, en donde los pacientes a los cuales se les brinda técnicas de anestesia regional, tanto como estrategia analgésica y anestésica, una vez está pasando el efecto del bloqueo, van a presentar dolores desproporcionados con su momento posoperatorio y con la noxa quirúrgica inicial. Digamos que por lo general, el mayor, digamos que incidencia se encuentra entre las 12 y 24 horas posoperatorias. Es autolimitado con una duración entre 3 a 6 horas, pero con un impacto bastante representativo en la evolución postoperatoria de estos pacientes. Factores de riesgo se han dilucidado, se han planteado unos, dentro de los más importantes, cirugía ortopédica, en especial de miembro superior, y cuando se utilizan torniquetes. También los pacientes llevados a cirugía ambulatoria. La cirugía ambulatoria, ¿por qué? Uno de los factores que plantean principalmente es que si un paciente tiene dolor agudo en el ambiente intrahospitalario, se va a corregir y se va a tratar de forma oportuna, lo que no pasaría en el domicilio. Mecanismos fisiopatológicos, digamos que inicialmente con el bloqueo se va a generar un bloqueo de la conducción y transducción, pero toda la cascada inflamatoria de neuromediadores no se va a bloquear. Entonces, a pesar de que está bloqueado este sistema aquí de conducción, va a haber un efecto endocrino de todos esos mediadores con sensibilización a nivel de la corteza, a nivel de las condición que cuando pase el bloqueo van a llegar nuevamente los estímulos nociceptivos a estas regiones, las cuales las van a encontrar sensibilizadas. Otras teorías son relacionadas directamente con con trauma del nervio por el torniquete, trauma directo por el procedimiento del bloqueo o un efecto neurotóxico de los anestésicos locales. Digamos que todo esto todavía es un campo que falta bastante por explorar. Se han planteado algunas estrategias de prevención, como las que mencionamos aquí. Dentro de esta importante, pues mencionar los coadyuvantes, el uso de dexametasona con las soluciones anestésicas, el uso de bloqueos continuos. Se ha planteado la utilización de anestésicos con acción prolongada como presentaciones con liberación liposomal. Pero lo que les comento, todavía no hay una literatura robusta para establecer recomendaciones puntuales respecto a eso. Y otro concepto importante son las clínicas de dolor transicional. Digamos que esta es una unidad funcional que se viene hablando relativamente pues, de forma reciente, en donde se busca impactar desde el momento que se valora al paciente para el procedimiento quirúrgico hasta su reincorporación con su vida normal, que es una unidad que está conformada por especialistas en dolor, un equipo multidisciplinario con terapia física, con psicología, que buscan establecer intervenciones desde la parte preoperatoria para identificar riesgos, establecer metas de manejo en estos pacientes.
En la parte transoperatoria, establecer cuáles son las técnicas anestésicas y analgésicas de las cuales más se va a beneficiar. Y en el posoperatorio es el que se va a encargar de estructurar la formulación bajo los preceptos que hemos mencionado previamente. Se va a utilizar un uso, digamos que juicioso de los opioides, garantizando una planificación y un destete del uso de los mismos, siempre dentro de una pauta de trabajo en equipo. Hay un factor muy importante donde se hace un seguimiento de estos pacientes. Digamos que hay varios protocolos, se realizan de forma asistencial, se realizan de forma telefónica y se hace un seguimiento hasta los 3 o 6 meses de acuerdo a la condición del paciente. Si el dolor crónico o persistente postoperatorio persiste más de esos 6 meses, ya se direccionará a una unidad de dolor crónico. ¿Qué impacta en eso? La severidad de los síntomas que presentan los pacientes en el postoperatorio, la satisfacción del paciente. Se han hecho estudios de seguimiento en las instituciones donde se están implementando estas clínicas de dolor, en donde se reduce un consumo de opioides a los 6 meses del 93%. La presentación de efectos secundarios, que no son los condicionantes o que más motiva el reingreso hospitalario de los pacientes. Y pues digamos que en conjunto pues va a impactar en la generación de costos de lo mismo. Entonces, ya hablando de las prácticas de clínicas, digamos que surge como una estrategia, como una herramienta en donde permite al personal médico brindar respuestas y una atención oportuna a los pacientes basados en niveles de evidencia individualizados, aplicables al contexto y con actualizaciones periódicas. Digamos que cuando hablamos de barreras, como lo vamos a exponer más adelante en otras charlas, digamos que tenemos barreras en cuanto a la estructuración de la guía, la elaboración de la misma, de acuerdo a los pacientes, al personal médico que la está aplicando o la institución que va en donde se van a aplicar las guías. Cuando hablamos de las guías, encontramos dos opciones. Unas que sean guías generales para dolor postoperatorio, pero lo limitante es que se desconocen muchas condiciones individuales de los procedimientos quirúrgicos. Cada procedimiento quirúrgico va a tener sus consideraciones respecto a la rehabilitación, respecto a las características del dolor, las expectativas de rehabilitación que tenga el paciente. Entonces, al no individualizarse, empiezan a quedarse cortas para impactar verdaderamente en la evolución postoperatoria de los pacientes. Entonces, ¿cuál es la invitación? Empezaron a utilizar guías individualizadas de acuerdo a cada procedimiento quirúrgico. Cuando hacemos referencia a esto, un buen ejemplo serían las guías Prospect, en donde es un grupo de trabajo vinculado por un grupo de anestesiólogos y cirujanos, en donde tienen en cuenta estas consideraciones, que cada cirugía tiene un dolor de intensidad distinta, localizaciones, etiologías, duración distinta, el proceso de rehabilitación es distinto y asimismo las intervenciones que se deberían plantear son individualizadas a cada escenario. Entonces, ¿qué quieren impactar ellos con esto? Que los pacientes tengan menor dolor postoperatorio, evitar el mal uso de analgésicos y, por lo tanto, la presentación de efectos secundarios. También está marcada dentro de un ahorro continuo de opioides y más en el escenario actual epidemiológico de la pandemia por opioides. Y en conjunto, pues digamos que esto va a disminuir los costos de la atención de los pacientes. Guías, digamos que encontramos un gran número de acuerdo a tipos de procedimientos quirúrgicos, a segmentos corporales, como lo podemos encontrar en la web de Prospect. Y ya digamos que finalizando, quería hacerle referencia a uno de los CITES que se mencionan dentro de John Commission International para la acreditación de programas de cirugía ambulatoria. Como lo hemos visto a lo largo de las charlas de la mañana, el dolor se configura como uno de los estándares de calidad de atención dentro de estos servicios. Si no hay un adecuado control sintomático postoperatorio, no podríamos llegar a establecer servicios eficientes de cirugía ambulatoria. ¿Qué plantean ellos? Que tiene que ser individualizado a cada paciente, entonces eso implica a las características propias del paciente en cuanto a percepción del dolor, expectativas, comorbilidades, tipo de cirugía. Siempre en la valoración anestésica tiene que haber una discusión activa en cuanto a las opciones que se le pueden brindar al paciente para manejo sintomático, tanto intra como en el posoperatorio. Siempre tiene que establecerse sistemas de supervisión ambulatorios, que de pronto eso es una falla grande, que a veces salen con fórmulas que pueden no ser idóneas o acordes al procedimiento quirúrgico, y cuando van a evidenciar el pobre control sintomático va a ser en la casa, en donde no tiene pues una adecuada red. Siempre se debe garantizar el apoyo para el control del dolor en forma eficaz. Tiene que haber una línea de conexión, una vía telefónica. Y digamos que este aspecto lo puse puntual. Las guías de práctica clínica y o protocolos se utilizan para guiar la evaluación y tratamiento del paciente y reducir las variaciones no deseadas en la atención.
Tenemos que estandarizar, que protocolizar todos los sistemas de atención para que asimismo los resultados sean óptimos en la evolución de estos pacientes. Finalizando, entonces, conclusiones. La aplicación de guías para manejo del dolor en servicios de cirugía ambulatoria optimiza los recursos y garantiza estándares de calidad en la atención. El manejo del dolor tiene que involucrar conceptos de analgesia multimodal, analgesia preventiva, analgesia de transición y dolor de rebote. Se deben implementar protocolos que impacten en la incidencia de dolor agudo y crónico postoperatorio. Y lo otro, contamos con un gran número de guías a nivel internacional que nos pueden servir de respaldo para empezar a estructurar las propias, siempre, digamos, que aterrizándolo o individualizándolo en nuestros propios servicios. Y un aspecto muy importante es contemplar la posibilidad de crear las clínicas de dolor transicional, las cuales tienen un impacto bastante significativo en los escenarios de cirugía ambulatoria. Muchas gracias.